Ya tiene Efesios capítulo 1 y verso número 4, ¿ya lo tenemos? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre poderoso y sublime de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué más sigue diciendo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y luego el verso 5, ¿qué dice? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. De ahí le voy a pedir que nos saltemos el verso 6 y vayamos al verso 7. Y el verso 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hasta ahí vamos a leer, y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Puede tomar su asiento. Pablo, cuando está escribiendo a la iglesia que está en Efeso, hay algo hermoso, porque uno dice Pablo, ¿verdad? Que uno dice Pablo y lee Pablo, pero en realidad no es Pablo, sino es el Espíritu de Dios que está dentro de Pablo. Y Pablo nada más era el conducto, Pablo nada más era el sirviente, aquel que recibía la orden y la ponía por escrito. Y mire qué hermoso lo que Pablo está diciendo, porque dice: según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Y mire lo que Pablo está escribiendo a la iglesia de Efesos. Dice: según nos escogió en Él, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Y cuando nosotros leemos la palabra, nuestro pastor ponía en la publicación que hacía, y en la publicación él empieza diciendo: una cosa es saber que somos cristianos, y otra, tener la revelación de tanta riqueza espiritual. Y esto es algo bien importante, porque podemos saber que somos cristianos porque hemos creído en el mensaje de salvación, hemos creído en que se nos predicó la palabra de que Cristo murió, y que no solamente murió, sino que fue sepultado y resucitó al tercer día con poder y gloria, y que está en gloria, y que una vez que estaba en gloria derramó de su espíritu sobre toda carne. Pero puede ser que nada más lo tengamos aquí en el intelecto, en el conocimiento, que creímos. Pero déjeme decirle, por ejemplo, nosotros somos hijos de Dios. ¿Verdad que somos hijos de Dios los que estamos acá en este lugar? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en este lugar? Déjeme decirle que Pablo pensaba lo mismo. Pablo pensaba exactamente lo mismo. Usted va a Filipenses capítulo 3 y va al verso 5. Y en el verso 5 de Filipenses, vaya por favor, alguien que me lo lee. Pablo, cuando está escribiendo a la iglesia que está en Filipos, le está diciendo
a la iglesia que está en Filipos, le está diciendo el verso 2, el verso 3, el verso 4, pero en el verso 4 dice: en cuanto a la carne, yo tengo más de qué gloriarme. O sea, yo tengo, si alguien piensa que tiene de qué creerse, o si alguien piensa que de pronto merece un título, o si alguien piensa que alguien, decía Pablo, yo tengo más de qué creerme en la carne, hablando dentro del conocimiento de la palabra del Señor. Pero el asunto es que no solamente conozcamos, sino que descubramos las riquezas espirituales que están en la palabra bendita del Rey de Reyes y Señor de Señores. En otra palabra, el Señor quiere que nos demos cuenta que una cosa es que nosotros digamos que somos cristianos, y otra cosa saber las riquezas espirituales. Y si nos metemos en la vida espiritual, si buscamos la llenura del Espíritu Santo, no solamente las vamos a saber, las vamos a experimentar. Vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver sanidades, vamos a ver tantas cosas tan preciosas, vamos a ver cosas maravillosas, porque el Espíritu de Dios se va a mover de una manera muy especial. Ojalá que me esté comprendiendo. Una cosa es saber. Pablo sabía que era un hijo de Dios, ¿o no sabía? Sí sabía. Es más, se lo expone. Por eso alguien que me lea el verso 5 del capítulo 3 de Filipenses. Y mire, oiga, circuncidado al 8º día. Ahí deténgase. ¿Sabe lo que estaba diciendo Pablo? Soy un hijo de Dios. Tengo la marca, tengo la señal. ¿Cuál señal? Del pacto que Dios hizo con Abraham. Y el Señor le dijo a Abraham y a toda su descendencia: yo voy a ser tu Dios, tú vas a ser mi hijo Abraham, tu generación, tu descendencia, de generación en generación, perpetuamente. Y sabe lo que tenía que hacer el pueblo: tenía que circuncidarse. Y Pablo decía: circuncidado al 8º día. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios. Pero tenía mente, tenía conocimiento, pero la acción, las riquezas espirituales estaban vedadas. Y usted y yo tenemos un privilegio, porque ha venido el Espíritu de Dios a nuestra vida, y el Señor ha venido, ha alumbrado nuestro corazón para que nosotros reflejemos la luz de Cristo. Si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón, porque Él se la merece. Dele la gloria. Yo me detengo y usted ensalte el nombre del Señor. Léame el verso 4. ¿Cómo dice el verso 4? Oiga, fíjense bien lo que está diciendo Pablo. Aunque yo, ese yo, es que yo puedo hacer las cosas mejores, es que a mí me usa más el Señor, es que ese yo, ahí estaba. Siempre pensando en lo humano, en lo terrenal, creyendo en Dios, pero confiando en uno. Y uno no debe de confiar en uno. Uno tiene que dejar que sea el Espíritu de Dios que nos llene, que nos sature, que nos tome, que nos revuelque ahí, y que venga la presencia de Dios. Y es lo que está diciendo Pablo. Aunque yo tengo también de qué gloriarme en la carne. Mire qué tremendo. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? Que era un hijo de Dios. Y tenía respaldo. Ojalá que me entiendan. Podemos conocer la palabra, podemos saber la palabra, podemos decir que somos cristianos, pero podemos no saber las riquezas espirituales. Y aquí se trata no de saber que somos cristianos, sino que el Espíritu
Espíritu de Dios se mueva en nosotros y veamos la gloria, veamos el poder, veamos el mover del Espíritu Santo del Señor en nuestras vidas. Si le va a dar la gloria, yo me detengo, pero usted ensalte al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estamos comprendiendo? ¿Cuánta razón tiene nuestro pastor en el escrito? Una cosa es saber que somos cristianos. Él les pone allí en su escrito, en su enseñanza. Una cosa es saber que somos cristianos y otra, tener la revelación de tanta riqueza espiritual que existe para ser descubierta desde el momento mismo que nos convertimos a Cristo. Ojalá que me entiendas. Ya como deseo, hermano, como deseo, hermanita, que podamos descubrir esas cosas tan preciosas, tan maravillosas acá adentro. Que podamos sentir, hermana, acá adentro a un Dios que es real, a un Dios hacedor de maravillas. Pero para que eso suceda, necesitamos dejar que el Espíritu de Dios nos llene. Necesitamos dejar que el Espíritu de Dios nos sature. Pablo decía: yo tengo de qué gloriarme en la carne. Y usted va al libro de los Hechos, capítulo 22, y el verso 3 dice: instruido a los pies de Gamaliel. Quiere decir que Pablo no era un cualquiera, era un conocedor, era un universitario, era alguien que, si lo ponemos a términos generales, en estos días posiblemente sea un teólogo, un doctorado, tenía grandes títulos ahí y tenía de qué gloriarse, pero nada más estaba en el pensamiento, nada más estaba en el conocimiento humano. Pero un día, cuando iba rumbo a Damasco, un día cuando su corazón iba lleno de odio, de coraje, de tantas cosas, iba con amenazas de muerte, ahí le resplandeció la luz de Cristo, ahí lo detuvo Cristo, ahí Cristo cambió la vida de Pablo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Por eso es que Pablo está diciendo del verso 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hay algo hermoso, es una revelación especial, porque Pablo está diciendo: según nos escogió, pero sabiendo que él era un religioso conocedor y que por mucho tiempo pensó que era un hijo de Dios. Pero cuando le resplandeció la luz del Señor, vino su corazón, se alumbró, se encendió una luz dentro. El Espíritu de Dios vino al corazón de dentro, y en el corazón dice la palabra que están los malos pensamientos, están los malos deseos, están las malas acciones, está aquello que el hombre tiene que ver. Y el Señor quiere sacarnos de este punto de vivir, y que no seamos cristianos del montón, sino que seamos cristianos llenos del poder de Dios, que seamos cristianos como Pablo, como Pedro, que seamos instrumentos que reflejemos la gloria de Dios a los que están alrededor nuestro. Porque esto es algo hermoso. No me entiendes, ¿verdad, hermano? Pablo dice: según nos escogió, como diciendo: yo descubrí que aún a pesar de
todo lo malo que hice, Dios pensó en mí. Dios se fijó en mí, pero por mucho tiempo habló de la palabra, por mucho tiempo predicó de un Dios todopoderoso, pero predicaba de labios nada más, predicaba nada más del entendimiento. No había descubierto las riquezas espirituales, no había descubierto que el Señor puede hacer cosas más especiales, no había descubierto que Dios tiene poder para entrar al corazón del ser humano, y por más tremendo que este sea, poder cambiarlo con el poder bendito del Dios todopoderoso. Y ese es el Cristo de la gloria, ese es el Señor que la iglesia del cuerpo de Cristo tiene que experimentar. Vamos a ver la gloria de Dios. Yo no sé si tú lo creas, pero yo creo que vamos a ver la gloria de Dios si nos metemos a la presencia de Dios, si nos metemos a la esencia y descubrimos las riquezas espirituales. Oiga, hermano, no vamos a tener tiempo de haber detallitos, porque vamos a estar perdiendo el tiempo. No nos vamos a estorbar los unos con los otros. Vamos a caminar y vamos a reflejar lo que hay acá dentro de nosotros, si nos dejamos llenar por el poder de Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Esto no es algo que yo le estoy compartiendo de mí, es palabra de Dios. Pero también es lo que nuestro pastor está compartiendo. Y él nos dice: una cosa es saber que somos cristianos, y otra cosa es descubrir las riquezas espirituales que debemos descubrir desde el momento que nos convertimos. ¿De qué estamos hablando? Mira, el primer día que les prediqué en Guatemala, les prediqué el viernes en el servicio de las 6. Pero ese día habían preparado una vigilia, y les compartí la palabra del Señor. No les hablé de mí, les hablé de que Cristo cambia, de que Cristo transforma, de que Cristo sana. Y eso es algo que Pablo el apóstol hacía, porque cuando le está escribiendo a la iglesia que está en los Corintios, 1 de Corintios capítulo 2 verso 1, Pablo le dice a los corintios, porque había detallitos dentro de la iglesia de los corintios, y Pablo también andaba en jabón, Pablo también andaba entre la boca de la lavandería. ¿Sí me está comprendiendo? Porque unos decían: es que yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Otros decían: yo soy de Cristo. ¿Saben lo que hizo Pablo? Cuando les escribe, les dice algo, le dice muy precioso. Les escribe, y yo creo que cuando estaba escribiendo le estaba doliendo el corazón. Y yo no sé si de pronto estaba en una mesa vieja, sucia por ahí, pero estaba escribiendo que es la carta que hoy leemos. Y yo creo que la estaba escribiendo con el corazón, no él, sino el Señor. Y yo creo que estaba derramando sus lágrimas, porque les dice: cuando fui a vosotros a anunciarles el testimonio de Dios. Fíjese qué precioso. Vaya por favor a la escritura, para que no nomás me oiga, sino para que vea lo que dice.
¿Verdad que no dice así como parándose el cuello diciendo: les voy a anunciar mi testimonio que cambia? ¿Cuál testimonio? ¿Qué hombre puede tener este testimonio? No hay ningún hombre. Lo que pasa, en veces queremos decir mi testimonio. ¿Cuál testimonio si nunca pudimos cambiar? Pero es porque estamos con una mente humana. Pero si nos metemos a lo espiritual, vamos a decir que Cristo nos cambió. Le vamos a decir a la gente que hay un Dios que cambia, y que prueba de ello es que el Señor nos transformó, nos cambió de ser un drogadicto, de ser un mujeriego. De pronto aquello se fue cuando vino la luz del poder de Dios, cuando el Señor alumbró nuestra vida. Todo aquello se disipó, todas aquellas tinieblas salieron huyendo, porque Cristo vino a nuestra vida. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Dele la gloria al Señor con todo el corazón si lo desea hacerlo. Yo me detengo y usted salte el nombre del Señor. Cuando fui a vosotros, mira lo que dice Pablo: anunciarles el testimonio de Dios. Como diciendo, yo no fui a decirles que yo era mejor que Cefas, o que mi predicación, no hombre, yo predico mejor que, no. Pero ¿sabes por qué? Porque Pablo había descubierto que Dios lo había escogido desde antes de la fundación del mundo. Mira, hermano, mira, hermana, qué privilegio tenemos nosotros. Hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Antes de que nosotros nos diéramos cuenta que había un Dios y que andábamos de pecadores, ya habíamos sido escogidos por la gracia divina. Ya había pensado el Señor en venir a esta tierra, tomar forma humana, porque no había manera de cómo nosotros pudiéramos llegar a Dios por el pecado y la maldad que había en nuestros corazones. Pero como no podíamos, el Señor se había picado, ya nos había escogido. Pero para que nosotros pudiéramos ser parte del pueblo del Señor, tuvo que despojar de su misma gloria, tuvo que despojarse de su poder, descender a esta tierra, tomar forma humana, y estando en forma de humana, llevar toda nuestra maldad, toda nuestra iniquidad, todo nuestro pecado, y clavarlo en la cruz del Calvario, para que seamos libres en Cristo y que seamos hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dele la gloria al Señor con toda libertad, porque Él se la merece. ¿Estamos comprendiendo la palabra? Una cosa es que seamos cristianos, y otra, tener la revelación de tanta riqueza espiritual. Pablo, nada más al empezar, a mí me gusta ir despacio por la palabra, y doy con el mismo versículo, pero ahí Dios va tratando conmigo y me va mostrando otras cosas por la misma palabra a mí, de mi comportamiento, de cómo yo actúo, de cómo yo sé. Y es lo mismo que pasó con Pablo. Él le dice, cuando está escribiendo a los filipenses, en cuanto a la carne, como que se paraba firme y se levantaba el cuello. En cuanto a la carne, yo tengo más de que gloriarme. Y le dice a la gente, circuncidado al 8º día. ¿Qué estaba diciendo?
Oh, yo soy un hijo de Dios, y pasaba así, mire. Y dice la palabra que en cuanto a la ley, que es en la justicia, irreprensible. Quiere decir que por donde usted volteara a ver a Saulo, no había, le gustaba andar bien planchadito, sin doble línea en el pantalón, sin arrugas, siempre caminando recto, mirando así, mire. Pero en cuanto a la carne, se creía superior, se creía mejor que los demás. Pero el punto aquí es que el pueblo que estaba en tinieblas, es lo que dice la palabra, es lo que vimos el día de ayer. Mateo capítulo 4 verso 16. Y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Pues si todos los demás, sus contemporáneos, sus colegas, todos los demás estaban en tinieblas y no podían ver, se creían mejor. Pablo se creía mejor. ¿Sí me estás comprendiendo? Por eso cuando está escribiendo y dice, cuando está escribiendo a los Efesios y les dice algo tan precioso, les escribe y le dice: según nos escogió en Él, en Cristo, como diciendo, todo el conocimiento que tenía de la palabra no me servía de nada. Todo lo que yo creía que era un hijo de Dios, esa altanería que tenía, se dio cuenta que estaba en tinieblas. Sí decía que era un hijo de Dios, ¿me estás comprendiendo? Porque Pablo decía que era un hijo de Dios, circuncidado al 8º día. Lo que estaba diciendo es lo que dice Génesis capítulo 17 y verso 7. ¿Qué dice el verso 7 de Génesis capítulo 17? Usted va a Génesis capítulo 17 verso 7, encuentra el pacto que Dios hace con Abraham. Y el Señor le dice a Abraham, mira qué privilegio de Abraham, Dios hablando con Abraham. Y el Señor le dice a Abraham, haré un pacto entre mí y ti, Abraham. Fíjese, estableceré mi pacto, Abraham. Y ese pacto que voy a hacer es entre mí, yo que soy Dios, y tú que eres un hombre pecador. Y lo voy a hacer con tu descendencia después de ti y sus generaciones perpetuamente. Y allá estaba Saulo, allá estaba Pablo diciendo, circuncidado, por si les queda duda que soy un hijo de Dios, yo soy circuncidado al 8º día. Por si alguien duda que soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios porque estoy circuncidado, porque así dice la palabra. Pero era nada más en el intelecto, estaba diciendo que era un hijo de Dios, pero la realidad de las cosas es que estaba alejado de la patria, estaba alejado de los pactos de Dios. Podía decir que era un hijo de Dios, pero su vida estaba en tinieblas, porque el pueblo de Israel, el pueblo que estaba sentado en tinieblas, vio una luz, gran luz, luz le resplandeció. Y las buenas nuevas es que esa luz no se quedó allá, esa luz sigue resplandeciendo
resplandeciendo. Esa luz ha venido a nuestra vida. Esa luz se ha entrado dentro de nosotros, que es el Espíritu de Dios. Y si logramos descubrir eso, este lugar nos va a quedar pequeño. ¿Cuántos lo creen? Nos va a quedar pequeño. Porque le digo yo, no, es porque es palabra de Dios. Si logramos descubrir las riquezas espirituales, no vamos a tener tiempo de andar viendo detalles. No nos vamos a estorbar, porque va a ser el Espíritu de Dios en nosotros quien va a estar reflejando su gloria. Vamos a estar reflejando a Cristo de parte aquí como conductos de Dios para todo el mundo. Si estamos comprendiendo. Mira, cuando nosotros leemos, nuestro pastor en su escrito, en su enseñanza pone: una cosa es que saber que somos cristianos, y otra, tener la revelación de tanta riqueza espiritual. Y hay veces que sabemos que somos cristianos, pero no tenemos la revelación. Y eso, mira, es algo hermoso, es algo preciosa la palabra del Señor. Porque dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha. La Biblia de Estudio 2 habla hoy, dice: y sin defecto en su presencia. Y luego dice: habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué hermosa es la palabra de Dios. Pablo logró comprender esto, porque leíamos en Filipenses. Cuando tengas tiempo, lee por favor Filipenses capítulo 3. Y cuando empiezas a leer del verso 1, Pablo se refiere a los fariseos, se refiere a los escribas como perros. Pero ya su corazón había sido alumbrado. Ya su corazón había sido alumbrado, y ya él estaba viendo las riquezas espirituales. Ya él en lo humano había menguado, y era el Espíritu de Dios en Pablo. Yo necesito mucho de eso, hermano. Yo no sé tú. Me cuesta obedecer a mi pastor. No creas que no, luego vienen pensamientos. Pero cuando vienen todo aquel pensamiento, por unos instantes, viene la palabra, me dice: traer todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Y ahí me recuerda el Señor lo que Dios me ha mostrado: que la obediencia es dejar de pensar yo y que otro piense por mí. Y eso es algo que cuesta, porque cada uno pensamos, cada uno opinamos. Y lo que Pablo hizo, estaba descubriendo las riquezas espirituales, y el hombre, el yo, se sometió a Cristo. Y al someterse a Cristo, el Espíritu de Dios tomó el control en Pablo. Ahora no era Pablo, ahora era Cristo, descubriendo las riquezas espirituales en la vida de Pablo, a tal grado que llegó a decirle, usted lee el verso 7, es más, vaya al verso 7 de Filipenses capítulo 3 y léame lo que dice el verso 7 y el verso 8. Pablo llegó a decir: cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Toda aquella
aquella cosa que tenía valor, todo aquello que tenía algo de importancia, viene a ser pérdida, viene a ser basura, porque ahora he conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora se ha descubierto algo más especial en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Denle la gloria si siente hacerlo con todo el corazón al Señor. Alguien que me lea el verso 7 y el verso 8. ¿Cómo dice? Oiga, ¿verdad que dice así? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia en la carne, en lo humano, en el pensamiento, en el intelecto, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Mira, ¿te das cuenta? Que para él lo más importante era Cristo. Descubrió las riquezas espirituales desde el momento que el Señor lo detuvo. Cuando allá iba siguiendo a los discípulos del Señor, la palabra del Señor dice que llevaba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Pero hablaba de Dios y en su corazón había amenazas de muerte. Y decía que era un hijo de Dios, pero no quería a sus hermanos. Ay, Señor, háblame, Señor, en este día. Alumbra mi corazón. Tenía y decía que era un hijo de Dios y se creía mejor que sus hermanos. Yo no sé tu hermano, pero cómo me habla Dios a mí y me muestra las riquezas espirituales. Y por ejemplo, ahorita te digo lo que el Señor le dijo a sus discípulos cuando de pronto iban en el camino, iban caminando, el Señor iba adelante y venían sus discípulos atrás. Ahí venían. Y cuando ellos iban, el Señor iba escuchando, sabía las pláticas. ¿Y sabes lo que iban hablando ellos? Iban discutiendo quién sería el mayor cuando Él estableciera su reino. Y los dejó que vinieran hablando. Cuando llegaron al lugar donde iba, los sentó, los llamó y les preguntó: ¿qué pláticas son estas que llevan entre sí? Y le dijo: el que quiera ser mayor tiene que ser el servidor de todos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Por eso yo siempre le digo, hermano, hermana, yo le digo que yo soy el mesero del Señor. Dios me ha traído para servirle a usted. ¿Qué necesita, hermano? ¿Qué necesita? Yo vengo a servirle la palabra bendita del Dios de los cielos, para que usted salga de este lugar lleno de la presencia, que salga transformado, que salga cambiado. Pero mi obligación es venirle a servir el plato, el maná del cielo, la palabra del Dios todopoderoso, y que juntos descubramos las riquezas espirituales del Señor en su palabra. Eso está precioso. ¿Se da cuenta? Y Pablo decía algo tan precioso. Ojalá que podamos. Yo no sé si tú ya habías leído esto que nuestro pastor puso, pero a mí me gusta. Yo no me pierdo una predicación del pastor. Yo terminaba los servicios, hay diferencia de hora. Estaba terminando allá y rápido corría, despedía a los hermanos y me sentaba en mi cama, prendía mi teléfono a empezar a ver las predicaciones. De pronto andaba buscando quién estaba transmitiendo. Buscaba al hermano Alejandro Mondragón, buscaba al hermano Rubén, buscaba al hermano Miguel, de pronto, que son los que transmiten lo que el pastor está comunicando a la iglesia. Y cuando empezaba el mensaje le cambiaba por el sonido que es mejor calidad de la iglesia, pero ahí
estaba gozándome. Yo no estaba aquí con ustedes hablando humanamente, pero en lo espiritual yo me estaba gozando con ustedes en este lugar, recibiendo el maná, descubriendo las cosas preciosas del Señor que nos da a través de su palabra. Usted no me vio aquí, pero yo estuve aquí con usted. De pronto la cámara la pone y nada más veía la cabecita y decía: ahí está mi hermano Carlos Salvador. Por la cabecita lo conozco. Y vi cuando la hermana Alma llegó también. Ay, cómo me gocé. Porque hay cosas preciosas, pero se trata de que de pronto nos demos cuenta que hay riquezas espirituales en la palabra, ¿verdad, hermano? Yo no sé usted, pero yo necesito que la presencia de Dios, necesito que el Espíritu de Dios me llene, me sature, que se refleje, que se sature mi vida de la presencia de Dios, para que la gente pueda ver a Cristo y no me pueda ver a mí. ¿Cuántos queremos eso? ¿Cuántos queremos que la gente pueda ver a Cristo en nosotros? Necesitamos no nomás decir que somos cristianos. Necesitamos descubrir las riquezas espirituales que están en la palabra de Dios. Mira, yo te digo que no estuve aquí, pero me di cuenta cómo el Señor tomó a mi hermano Carlos por una segunda oportunidad, porque ya lo había tomado allá en el área cuando estábamos en el 1965 de la calle de Los Ángeles. Me di cuenta que mi hermana estaba asustada también, porque se habían ido todos y se quedó mi hermano Carlos todavía hablando en lenguas. Algo hermoso estaba pasando ahí, y yo sé lo que estaba hablando, porque el año pasado o hace 2 años le pasó lo mismo allá en el 1965. Y se fue a su casa hablando en lenguas. Uy, hermano, y cuando uno se mete a la presencia de Dios, a uno le pueden hablar. Uno puede tener un problema, uno puede tener una dificultad, uno puede estarse muriendo y no pasa nada, porque ahí está el Dios Todopoderoso ministrándolo. Uno se mete a la presencia de Dios, y cuando está en la presencia de Dios no le importa si se muere en ese momento, porque está en la presencia bendita del Rey de Reyes. No le importa si es rico, no le importa si no tiene dinero, sabe que tiene a un Dios todopoderoso que no lo va a abandonar, que le va a suplir. Descubramos las riquezas espirituales. Como necesito. ¿Cuántos necesitan como yo de la presencia del Señor? ¿Y cómo ves si no lo dejamos nada más en palabras, en dichos, y corremos al altar? ¿Cómo ves si nos venimos todos al altar y buscamos eso que nos muestra Pablo a través de su palabra? Que descubramos las riquezas espirituales. Ahí, cuando uno se mete a la presencia de Dios, el que tiene un problema con algo que no puede dejar, viene el Espíritu de Dios, y la presencia, la luz del Señor empieza a iluminar y empieza a empujar toda oscuridad, y viene la libertad espiritual para el Hijo de Dios, para la hija de Dios, y cosas grandes empiezan a suceder dentro de nuestra vida. Ponte de pie en este momento.